no es el más sencillo, pero es el más periférico, ¿ya? Lo más externo. Aquí estamos viendo entonces un cerebro, un hemisferio cerebral que tiene una disección muy particular, porque es una disección que normalmente es sistemática en los textos, que habla del subcórtex. Nosotros no hemos hablado del subcórtex. Esto quiere decir cómo se configura el cerebro bajo la corteza cerebral, ¿ya? Que no es igual a cuando nosotros estamos hablando de giros y surcos, sino que si nosotros sacamos la corteza cerebral nos vamos a encontrar con la sustancia oval, ¿cierto? Que era este tejido blanco, esta sustancia blanca, que estaba envolviendo a todos los núcleos, ya que se iban a transformar en cápsulas. Pero cuando nosotros estamos bajo la corteza cerebral, nos encontramos con esta estructura, todas estas regiones, que van a ser sustancia blanca, y como dijimos, las sustancias blancas son fibras nerviosas, ¿cierto? Solo axones, vías. En el telencéfalo, que es lo más superior, las vías no necesariamente son descendentes o ascendentes, no son todas eferentes y aferentes, sino que existen vías que van a ir entre un giro y otro, o entre un lobo y otro lóbulo. Entonces, aquí estamos viendo los verdaderos fascículos. Imagine que esto, que se denomina el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal superior es una gran vía de integración de los distintos giros de distintos lobos. Por eso que toma un origen distinto, es decir, del lobo parietal u occipital, y lo lleva hacia el lobo frontal, o el mismo parietal o al temporal, y por lo tanto se le denomina fascículo y no tracto, porque tiene un origen distinto y un fin distinto, como fascículo. El fascículo longitudinal superior, por lo tanto, es un fascículo que se denomina de manera genérica interhemisféricos largos, ¿ya? Es decir, que son fascículos que integran distintos lobos. Si nosotros tenemos fascículos cortos, fascículos hemisféricos cortos, vamos a hablar de este tipo, S con S, ¿ya? Y se está viendo aquí claramente que existe una integración entre un giro y otro giro, ¿ya? Entonces hablamos de fascículos hemisféricos cortos, fascículos interhemisféricos largos y los fascículos interhemisféricos. Los fascículos interhemisféricos aquí no los vemos, pero nosotros debemos saber que el cuerpo calloso, ¿qué es eso? Es un fascículo interhemisférico, es decir, que pasa entre un hemisferio y el otro. Y eso sería el transversal. Y esos son igual a decir comisura, ¿ya? O sea que los fascículos interhemisféricos son comisurales. Los fascículos hemisféricos largos son integración de lobos, como ese. Y los cortos son integración de giros dentro de un mismo lobo. Pero acá estamos viendo otro, mire, este es un fascículo, que se denomina el fascículo arcuato o arqueado. El fascículo arqueado es, o también se integra con el fascículo longitudinal superior, haciendo entonces un circuito neuronal que pasa por todo el hemisferio cerebral, ¿ya? Aquí estamos viendo de que este fascículo arcuato integra el lobo temporal, con el frontal. Eso significa, y después lo lleva nuevamente al parietal y al occipital. Eso significa que algunas vías, algunas fibras nerviosas las dejarán en el lobo frontal, otras seguirán por este camino, otras las dejarán por acá. Este camino es el que sigue el circuito neuronal de memoria. Y sobre todo lo que corresponde a la memoria lingüística, lo que significa el área de Broca y de Warnick, están unidas a través de este hemisferio, a través de estos fascículos. El área de Broca corresponde a un área del lenguaje articulado, y el área que se encuentra más o menos por aquí. Y el área de Warnick, que estamos hablando de áreas corticales, no de sustancia blanca, se ubican más o menos por aquí. Aquí lo vamos a ver. A este nivel se ubica el área de Broca. A este nivel se ubica el área de Warnick. Esta es de lenguaje articulado, esta es de comprensión del lenguaje, ¿ya? Es un área muy, muy importante porque se producen varias alteraciones que pueden ser sistémicas, como algunos síndromes producen afasia. Ya sea afasia significa de que está cortado o de algún momento está lesionado este fascículo, o alguno de estos fascículos, para provocar una afasia de Broca o una afasia de Warnick.
Algunas personas no pueden comprender el lenguaje, pero pueden hablarlo, ¿ya? Es decir, estamos hablando de algunos niños autistas, ¿cierto? Que hablan palabras, aprenden palabras, pero no comprenden el significado, ¿ya? O de algunos retrasos mentales, o incluso de algunos pacientes con accidentes vasculares encefálicos, ¿ya? De que tienen problemas normalmente para el habla. Incluso algunos pacientes que después se recuperan de un accidente vascular, se recuerdan de que en el momento que le estaba dando el accidente, ellos estaban intentando avisar de que tenían un accidente vascular o que tenían o se sentían mal, pero estaban diciendo otra cosa. Que hace poco me pasó de que me llamó un amigo muy preocupado y me dice, oye, ¿sabes que me tiene muy preocupado mi papá? A todo esto, el papá es ya 75 años, 23 años, se dializa hace 20 años, normalmente los pacientes se dializan 8 años y después mueren. Se dializa hace 20 años, tiene una insuficiencia renal tremenda, come pésimo, no se cuida nada, como todos los pacientes que son diabéticos y que son descompensados, se cuidan nada. Tiene diabetes, tiene de todo. Y me dice, me va a llamar mi papá, me dice, y me pareció muy raro, me hablaba pura incoherencia. Me trataba de decir cosas, acordaba de mi hijo, pero me decía incoherencia. No sé, me dice, y a todo esto su mamá está con Alzheimer. Entonces me dice, ¿no tendrá lo mismo que mi mamá o qué? No. Yo le dije, habla con él, pero ¿qué tipo de incoherencia? No sé, me hablaba de cosas del pasado, de su papá, pero estaba como nervioso. Yo le dije, mira, ¿por qué no lo van a ver? No vaya a estar cursando con un accidente vascular. Lo fueron a ver, lo trajeron a Linares, lo vio un estudiante de acá, en Linares, lo vio y muy asertivo. Y efectivamente estaba cursando con un accidente vascular. Entonces, él intentaba, ahora que ya se recuperó, decía de que él lo que estaba intentando decir de que no sentía las piernas, que tenía un hormigueo en el brazo, de que no podía hablar bien, pero él decía otras cosas, balbuceaba otras cosas, y ahí estaba pasando por una fascia de este nivel. Porque esto pasa a nivel de la cápsula interna. Y si nosotros viéramos un corte transversal, así, veríamos que la cápsula interna, que se los nombré, no se los he nombrado, ¿no? No, nos parece que no. Pero ya vamos a ver los núcleos de la base y veremos que la cápsula interna es una región, un área blanca, por donde pasan las vías motoras, la mayoría de las vías motoras y algunas sensitivas. Por eso es que los pacientes que tienen este tipo de accidentes normalmente tienen problemas motores. ¿Ya? Entonces, estamos viendo el fascículo longitudinal superior, el fascículo arcuato, y esto, miren, la fibra, esta se denomina la corona radiada. La corona radiada proviene del tálamo. Tálamo. ¿Ya? Las vías, yo le dije que el tálamo era un núcleo de relevo de información, normalmente para la tercera neurona de una vía sensitiva o sensorial. Para la vía sensitiva, entonces, son vías aferentes. Por lo tanto, las aferencias que van a la corteza, porque lo que queda en el tálamo no se procesa en el tálamo. Y no es que una vía ascienda al tálamo y se le pueda devolver porque ya tuvo la información aquí. No, lo que llega al tálamo llega a la corteza. Y la corteza decide si lo desciende, ¿ya? Por lo tanto, las vías que pasan de aquí a la corteza están viéndolas aquí. Pero la mayor cantidad de las vías de esta corona radiada son eferentes, son motoras. Aquí estamos viendo el inicio del fascículo córtico-espinal, ¿ya? O vía piramidal. Es decir, que la mayor cantidad de las fibras vienen de aquí, vienen de vías motoras y pasan por la cápsula interna. Ahí está la cápsula interna, nivel de la cápsula interna, pero se denomina corona radiada. Se ve como un radiador, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cortamos el cerebro así, lo que estamos viendo, nos vemos estos fascículos, vemos una sustancia blanca alrededor, y la sustancia blanca integra los fascículos longitudinales, los fascículos arcuatos, las vías verticales, que son la corona radiada. Es decir, que la sustancia blanca se organiza en fascículos que son anteroposteriores, fascículos que son interhemisféricos, o sea, que son horizontales, fascículos que son verticales, como estos.
La configuración entonces interna de la sustancia blanca también tiene su complejidad y también tiene su descripción anatómica. No es que uno diga esto es sustancia blanca y se denomina centro oval. No, ahí no termina todo. ¿Ya? Y esto es importante conocer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en neuroanatomía después le van a hablar sobre el fascículo córtico espinal o la vía piramidal. Y usted va a decir, bueno, la vía piramidal parte en la corteza prefrontal o las vías motoras. Y después dice, bueno, ¿pasa por el tálamo o no? No. Inmediatamente dice, no pasa por el tálamo porque el tálamo es aferente. El tálamo es sensitivo, no puede pasar por ahí, pasa de largo, alrededor del tálamo, por la cápsula interna, a través de la corona radiada, y después se dirige al pedúnculo cerebral. Y desciende por el pedúnculo cerebral, detrás del puente, llega a las pirámides del bulbo, y desciende, se te cruza las pirámides del bulbo, llega al área 8 o 9 de Rexet, clarito tienen que estar. ¿Ya? Y ahí se van las vías hacia periférica. Las vías eferentes, y la mayor cantidad de estas vías, son neuronas multipolares. ¿Se recuerda la neurona multipolar cómo era? ¿Cierto? Que yo le dije que había, exacto, una bien arborizada, sí, con un axón gigante o corto. Los cortos yo les dije que eran neuronas inhibitorias, ¿cierto? Que también se le denominan interneuronas, que es todo un boom en investigación en neurología porque las neuronas inhibitorias se han encontrado una gran cantidad de acciones y de neurotransmisores que solamente son inhibitorios. Eso es importante porque la corteza cerebral, las vías eferentes, siempre están activándose. Siempre esta neurona, que es una neurona, esta neurona pasa por aquí, pasa por el tronco encefálico, pasa por la médula, es una. Y llegó a la lámina 8-9 de Rexet, o sea, en el cuerno anterior de la médula espinal. Hasta ahí llegó la primera neurona. Y la segunda neurona es el nervio periférico que usted va a conocer. 2 neuronas, no hay más. El tema es que la corteza cerebral siempre está excitando a esa neurona. Si fuera por la corteza cerebral, siempre estaría moviéndose. Lo que pasa es que las neuronas inhibitorias, o de Ramsau, que se llaman, de la lámina 8 y 9, o sea, donde llega la primera neurona a la médula espinal, Vémonos en la vía negra, porque esa es eferente somática. Eferente somática. Es decir, que la primera neurona que nació aquí viene descendiendo y llegó ahí a conectarse al asta anterior de la médula, y de ahí sale la segunda neurona. Esa es la lámina 8 de Rexet. De aquí nace el nervio. Esto siempre se está excitando. Siempre. Pero las interneuronas inhiben esa excitación. De alguna forma, entonces, la persona puede conscientemente, con esto, más una inhibición propia de la lámina 8 de Rexet, ver cuándo movilizarse. Cuando hay la parálisis que se llama de motoneurona inferior, una lesión motora inferior, hablamos de que esta motoneurona está abolida. Cuando si estamos hablando de una neurona, una lesión motora inferior, estamos hablando de que ya no hay un freno de parte de la médula espinal. Entonces el paciente con motoneurona inferior lesión, ¿cómo cree que se coloca? Tembloroso, espástico, así. ¿Eso es Parkinson? No, el síndrome parkinsoniano, los movimientos parkinsonianos son otra cosa, porque son un sistema nervioso central. Los pacientes que tienen parálisis espástica son pacientes que usted ve que están totalmente contraídos, que no es, estamos hablando de que son lesiones medulares. Cuando una persona se tiene un piquero, se lesiona la columna de alguna forma, ese paciente no tiene una parálisis flácida, no está así en la silla, está contraído, con un estado de semicontracción permanente. Normalmente los miembros superiores, los brazos, los contraen y no pueden movilizarlo y toman el lápiz así. ¿Lo has visto alguna vez? Y escriben así. ¿Por qué? Porque no tienen una parálisis flácida. Para mantener una parálisis flácida, la parálisis debe ser central. Cuando existe una lesión de motoneurona superior, o sea que en algún punto de esta vía, si usted lo corta aquí, el paciente se coloca flácido.
Entonces, existen dos síndromes, uno se llama síndrome de motoneurona inferior y uno síndrome de motoneurona superior, y son totalmente distintos. ¿Ya? Eso usted después lo va a comprender en la clínica, pero de todas maneras es importante que se dé cuenta de que como existen dos neuronas en una vía eferente, entonces dependiendo de qué nivel se vayan a lesionar, vamos a tener distintos tipos de parálisis. ¿Ya? Y ahí hablamos entonces de parálisis espástica, y parálisis o dura, y parálisis flácida, ¿ya? O la parálisis blanda. Bueno, aquí entonces estamos viendo la configuración interna del corteza. Si nosotros ahondamos un poco más acá, imaginemos este cerebro, aquí. Si nosotros abrimos este surco lateral, nos vamos a encontrar con otra corteza, ¿cierto? Que es corteza del lobo de la ínsula.